mexicano. Óyeme, aquella gente linda, los saludamos también a los millones y millones. The millions. Quédese ahí que lo que viene no está fácil. And stay there because what's coming is not easy. Aleluya, qué bueno es el Señor. Pueden tomar The asiento. Lord is good. You may be seated. Ya que me recordaron, Because I la was hora, reminded of the me time. dijeron que entregaron a tiempo. They said that they Quiero gave aprovechar it el tiempo on porque time, so I want to take advantage of the time. Lo que tengo aquí, Because what I have here, no sé si me va a dar en los 30 minutos que I don't know tenemos if para predicar. 30 minutes is enough. Amén, así que estamos contentos una noche So más. we are happy for another Hoy es night. el último jueves de este 2023 Last Thursday of y 2023, es el último día de esta serie the last day of extraordinaria this que ha sido de extraordinary bendición, series that has been a no solamente blessing, para mi vida, not only for my sino life, obviamente también para la vida de mis hermanos que han but to the life testificado, of my brothers that que have han dicho testified cómo esto les ha bendecido. and said how this has blessed them. Amén, así que quiero entrar rapidito, ya me presentaron, I want to get into it. I was already ya introduced. dijeron mi nombre, ya dijeron my todo, name así que and everything. quiero que me regale estos 30 minutos So give me these next 30 para que puedas minutes escuchar algo que 100% estoy seguro que Dios so puso you en mi can corazón. hear something that I'm 100% sure God placed in my heart. Porque si hay algo de lo que estoy seguro de que Dios puso en mi corazón, Because if I'm sure of something that es cuando la God palabra put it te in my ministra a heart, ti primero. it's when Es cuando te the word trabaja a ti ministers to primero. you, when it works in Es you, cuando crea un efecto positivo when en it tu vida. creates a positive effect in your life first. Y quiero comenzar recordando And I want to begin by lo que remembering sucedió este jueves pasado con el pastor Harold. what happened this past Porque Thursday él with dijo Pastor algo Harold. que abracé Because he said y me something quedé that I meditando en lo que embraced. había dicho, And I stayed meditating porque in what creo he said. fielmente lo que él Because había I faithfully establecido. believe in what he Y established. es que él dijo que en casa del reino, He said that in House of Kingdom, o que casa del reino, or that House of y Kingdom, mientras él decía casa del reino, yo He said house of ampliaba I y también amplified. miraba fuera de las puertas y decía Also casa looked del outside reino the door. y el mundo and I said House of Kingdom and the world. está lleno de gente It's filled with people con el potencial para ser la gente que Dios quiere usar. with the potential to be the people God wants to use. Casa del reino House y of aún Kingdom, fuera de estas and puertas even outside of the doors, está lleno de gente con el potencial it's filled with people with the potential para que sean las personas que Dios pueda utilizar para este tiempo. to be the people that God can use in this time. Y él decía que esas personas tienen el potencial para ser libertadores. And he said that those people have the potential to Esas be personas deliverers. tienen el potencial para ser libertadores como lo fue They have the Moisés. potential to be deliverers like Moses was. Pero cuando yo pensaba en esto decía, ¿qué los detenía? But when I thought about this, I said, ¿O what is qué es lo que keeping them limita from o doing it? detiene para que ellos puedan What is ser esa limiting gente? them for them to be those people? Y simplemente me decía una sola respuesta. I simply said only one answer. Son las situaciones actuales en las que estamos viviendo. It's the current situations that we are living. Eso es aquello de lo que hoy nos tiene detenido. That is what today has O us que a stopped, muchas personas tiene detenido. or that has stopped a lot of people. Entonces él continuaba diciendo algo extraordinario. And he kept saying something Porque extraordinary. decía que en las escrituras That in the scripture, la gente más grande the greatest people eran aquellos que parecían pequeños. were those who seemed small. No sé si recuerdan que él marcó esa parte y I don't decía, know la if you gente remember más that he grande en la said, Biblia, the greatest people in the Bible la gente más grande eran aquellos que parecían pequeños. were those who seemed small. Y esto comencé a pensar en lo que él decía And I started to think about what he was saying. y pensaba el número uno, Moisés. I thought first in Moses. Moisés era tardo para hablar, He was, Moisés tenía un delayed sinnúmero to de speak. limitaciones, He had a lot of pero aún limitations. así fue la persona que Dios utilizó para But it was libertar a the un pueblo. person that God used to free his people. Cuando voy a Jeremías, When I go to me doy Jeremiah, cuenta que Jeremías decía, soy muy joven. I see Jeremiah said he was too Jeremías young. tenía una limitación, Jeremiah had his own pero aún limitation. así fue la persona que Dios usó. But even then it was the person God used. David, David. según las escrituras, era una According to persona muy scripture, pequeña. He was very Era una short, persona que no cumplía con las cualidades para enfrentar a un Goliat. and that didn't feel with the quality Era una to persona que ni tan confront the siquiera lion, podía cargar la armadura that he couldn't even con la que estos bear guerreros peleaban. Más aún the shield allá, of the warriors la used. Biblia cuando resalta a David, And when the Bible highlights David, técnicamente lo resalta como un modelo. it highlights him Decía as a que model. era un hombre de buen parecer, Said that he was good looking. obviamente era rubio, He was obviously blonde. para los que no se han dado cuenta. For those who haven't Creo que era realized, blanquito. I think he was white. Creo que era algo así como lo que ustedes están viendo hoy. A little bit like what you're seeing today. Al menos eso dijo mi esposa. At least that's my wife. Mientras yo le hablaba de esto me decía, wow, pero ¿te estás As I was describiendo a talking ti about o this, she realmente said, estás describiendo a "Are you David? describing yourself or you're Yo, describing mi amor, me?" no es mi culpa. Then my love is not my fault. Perdóneme en el guille. Forgive me for both. Pensaba también en Jesús. I also thought about Jesus. Uy, sin olvidar
without que con forgetting todas esas limitaciones o todas esas características de David, that without all the limitations aún así and the Dios qualities of lo David, usó para que fuera el God rey de used Israel. him to be the king of Israel. Número 4, Jesús. Number 4, Jesus. Jesús era el rey más esperado, He was the most el expected libertador, king, the el que deliverer, vendría a traer paz, who would come el to que bring vendría a devolver algo que se había to perdido. return something that Mas was sin lost. embargo, para la gente Jesús era muy pasivo. But for the people, Jesus Jesús was too solamente passive. amaba, He only se loved. sentaba con pecadores He would sit with y sinners. solamente predicaba del perdón. It only preached about forgiveness. Por ende, para ellos Jesús no era lo So que for ellos them, necesitaban, no era lo que ellos estaban esperando was not what they y no era were la waiting persona for. calificada And was not qualified para ser ese rey que el Padre to be celestial that había prometido. that the Heavenly Father had promised. Pero aún así hoy estamos aquí gracias a But even Él, then we're here because aún en of him, contra de todos los pronósticos against all the prognosis y todo lo que habían dicho de Él. and everything that was said Y about número him. 5, José, And number 5, Joseph, aquel que solamente era un the soñador, one that was only a dreamer, aquel que solamente conocían como un that was soñador, only known as a dreamer. una persona que cuando vamos a la historia, Someone that when we go to lo the único story, que hacía era chotear a los hermanos. the only thing that he did was tattle Era la tell única his brothers. característica que encuentro. Was the only quality that I Pero find. aún así Dios lo escogió para But hacer even grandes then, cosas. God chose Y him este to do cuarto great things. capítulo And this 4th chapter que hoy vamos a estar hablando, creo que esta that we will historia talk about es la que cierra This y encaja story perfecta con lo que Dios puso en mi corazón fits para esta perfectly noche. with what God put in my heart for tonight. Y hoy quiero hablarte acerca de José And I want to speak about Joseph. y de las herramientas o lo And que él tuvo que utilizar para encontrar el éxito en medio The things that he used de estas situaciones que a él le tocó to vivir. find success in the situations he had to live. José tuvo un sueño, Joseph had a dream. José fue tirado a un pozo, He was thrown in a well. José fue vendido, He was sold. José llegó a la casa de Potifar y lo He acusaron got to Potiphar's house and he was accused de que quería acostarse con la mujer de Potifar. that he was trying to sleep with Potiphar's Y wife. José también llegó a una cárcel. And he also reached to a jail. Ahora, yo no quiero detenerme en la historia o leer la historia completa, But I porque don't creo want que to read the muchos la entire story conocemos. because I believe all of us Solo know quiero it. parafrasearla para poder entrar en lo que quiero entrar en I esta just want to noche. paraphrase to enter Y into quiero what I'm trying to repetir get esto into para tonight. que la gente que no conoce la And I historia wanna la repeat puede this. buscar en Génesis 37. For those who don't know the story, to find it Pero in esta Genesis historia 37. tiene 5 sucesos en las cuales este hombre tuvo que atravesar But it para has llegar a 5 lo que Dios le había situations prometido. That this man had to Lo primero go es que through tiene un sueño. to reach what God said. He has a Lo dream. segundo es que entra a un pozo. He enters a well. Para los que no saben, un pozo en esos tiempos, imagínense un hueco profundo, Imagine a profundo, very profundo, deep hole vacío, that's empty, donde lo tiraron y él por su cuenta no where he podía was salir thrown de in ese lugar. and he couldn't come out by himself. José fue vendido He como was esclavo. sold as a slave. Llega a una casa para He trabajar goes to a y allí house la to esposa work, del jefe lo acusa and the boss's de wife que quería accuses acostarse him con él, that he con was ella, trying to sleep with her, y por ende termina en una cárcel. and then he ends up in jail. Entonces, para aquellos que conocemos la historia, So for those who know the story, quiero que repasemos let's qué fue lo review que ayudó a que José tuviera éxito what helped Joseph en cada to have una de estas success estaciones. in each of these states. Porque recordando que cuando hablamos del tema y aquí estoy, Because remember when we veníamos spoke about the hablando topic, que eran here I am. situaciones que nosotros atravesamos We said that these are y situations que de we alguna go manera through son necesarias para la formación de nuestro and carácter. that are necessary for the formation Son of our necesarias para que en nosotros se desarrolle un ámbito de fe for us to have a que realm necesitamos of para faith, poder enfrentar todas aquellas cosas that we need to confront those things que tenemos que atravesar en la vida we have to go through in para tener éxito no solamente to personal, have success not only sino personal, también matrimonial, but also in empresarial our marriage, in our business, y en todas las cosas que nosotros tenemos que alcanzar en and la vida. everything that we have to reach in life. Porque los procesos Because the o las process situaciones or the situations son las que nos producen Produce o nos forman ese carácter or form that character y nos llevan a obrar en fe, and take us to work y la in fe es la faith. que vence todos And los the obstáculos faith que nosotros overcomes atravesamos en el all camino. the obstacles that we go through. Entonces quiero repasar esto en 4 So puntos. let's review this in 4 points. Y el punto número 1 es el First sueño. is the dream. Dígalo conmigo para que no se quede dormido. Say with me so you Sueño. don't fall asleep. Dream. Están despiertos. You're awake. Y antes de continuar, quiero recordarles Before continuing, I want to remind you que continuamos que con aquel que adore menos le toca pagarme el that café the hoy. ones who worship the least has to pay for my coffee. Punto número 1, el sueño. First point, the dream. José tuvo un sueño. Joseph had a dream. Y quiero que podamos leer lo que dice Génesis And let's 37 read Genesis para que pueda ir 37. conmigo. So you can go with me. Capítulo 5. Chapter 5. Dice, cierto día José tuvo un sueño. Joseph had a dream in a day. Y cuando se lo contó a sus hermanos, When he told estos his le brothers, tuvieron más odio. They had even more hate. Pues dijo, He said, présteme atención, pay attention que le voy a contar lo que he soñado. because I'm going to tell you what I dreamt.
Resulta que estábamos todos nosotros en el campo All of us were, atando The field. gavillas. Ese es el sueño de José. that was Joseph's dream. Y de pronto mi gavilla And suddenly, se levantó y quedó erguida, mine lifted up and rose mientras up que la de ustedes and was erect. As se yours juntaron alrededor de la mía were around mine y se inclinaron ante ella. and were inclined O sea, en toward it. pocas palabras, So in other words, la gavilla de José Joseph's quedó de pie y la de sus hermanos was standing, le hacía técnicamente reverencia. and his siblings were reverencing him. Entonces dice que sus hermanos His siblings replicaron: ¿de replied, veras crees que vas a reinar sobre nosotros do you truly think that you're going to reign y que over nos us vas a gobernar? and you're going to govern us? Y mire esto, la Biblia dice que lo odiaron aún más. And the Bible says that they hated por los him sueños que even le contaban. more because of the dreams that he was telling. Después José tuvo otro sueño. Then Joseph had another dream. El tipo es masoquista. He was a masochist. Los hermanos le acaban de decir The brothers just técnicamente told en la him cara: in his face, por esto es que te odiamos. That's why we hate Y you. el tipo vuelve y le dice: mira, And he tells him again, ustedes me quieren matar y tuve otro sueño. Véngase you que se want los to voy a kill me, but I contar. had another dream. I'm going to tell you. Mire esto. Look at this. Tuvo otro sueño He had another dream en el que veía el sol, la that luna he saw the sun, the moon, y 11 estrellas. and 11 stars. Y ellas se inclinaban And they ante were mí. inclining before me. Cuando se lo contó a sus padres y a sus hermanos, When he told his father and su padre lo reprendió. his father rebuked him. Y le dice: ¿qué quieres decir con este said, sueño "What are que you has trying to tenido? say with this dream Le you had?" preguntó: He asked, ¿acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a "Are your postrarnos en brothers, your tierra ante brothers and ti? me are going to posture ourselves on the land before you?" José tuvo dos sueños, Joseph had two dreams y dos sueños que fueron de parte de Dios. that were from God. Mas sin embargo, con tal sueño fuera de tiempo o con But la to intención tell incorrecta puede dreams causar resultados como este. With an incorrect intention can cause Pero results más like adelante this. entenderemos esto. But we will understand further along. Porque lo que quiero establecer en este día Because what I want to establish today es que José tuvo estos sueños, is that Joseph had these dreams pero se enfrentó a los 4 sucesos o a los 5 sucesos que le acabo de decir. that led him to the four things that Luego de haber tenido este sueño. after having the dream. Porque por causa de este sueño Because of the dream, creció el odio en sus hermanos. Y entonces el odio de sus hermanos the hatred of his siblings es lo que provoca que lo tiren en el pozo. provokes for them to throw him Es in lo the que well. provoca que lo vendan. It's what provokes for him to be Es sold. lo que provoca que llegue a la It's casa de what Potifar. provokes for him to reach Y es lo Potiphar's que provoca house que llegue a una cárcel. and to reach the jail as well. Ahora bien, a mí me llama la atención, Now it gets my attention. porque no sé si recuerdan la imagen que habíamos puesto del camino know del if you hombre, de nosotros, remember y el the otro camino Image que representaba el plan de Dios. with the two paths, our path. Pero yo me and our imagino que plan cuando of God. José tiene este sueño, And I imagine that when Joseph had José this se dream, imaginaba cómo las cosas iban a suceder. he imagined how things would happen. Porque José era el bonitillo. Because Joseph was the José pretty tenía boy. una túnica diferente a sus hermanos. His tunic was different than his siblings. Pero cada una de las estaciones por las que José tuvo que atravesar, But each of the stations he had to ninguna go de ellas se parecían al sueño que él había through, tenido. none of them looked like the dream that he had. Él soñaba con reinado, He dreamt with mas sin government, embargo ahora se encontraba en un pozo. but now he finds himself Él in a soñaba well. con reinado, He was dreaming mas sin about embargo reigning, ahora se encontraba siendo esclavo. but now he was a slave. Él había soñado con un reinado, He dreamt with reigning, pero se encontró en una cárcel. but now he was in a jail. Entonces ninguno de ellos se parecían So al sueño none of que un them día tuvo. Looked like the dream that Y he esto me once llegó a had. recordar algo que Pastor Harold dijo el So it jueves. reminded me something Pastor Y decía Harold que said estar en el Thursday. lugar correcto del Padre To be in the right place of the Father es que donde estás hoy is that where you are today puede ser un lugar que no tiene sentido ni lógica can be a place that makes a no lo que sense Dios of habló logic sobre tu vida. of what God said to your life. Estar en el lugar correcto To be puede in the right significar place can mean que el lugar en el que te encuentras hoy the place where you no are tenga today sentido ni lógica. doesn't have sense Yo no or sé a cuánto logic. les ha pasado que Dios le da una I palabra don't know how many y al has día happened to siguiente that de God gives you a repente word. como que todas las puertas se cierran. And the next day suddenly all the doors are closed. Dios te dice que vas a God comprar una says casa that you will buy a house. y cuando intentas hacer el And préstamo when te you dicen try, que no puedes. They tell you that you can't do the Dios loan. te dice que te devuelve tu God says matrimonio he returns your marriage. y de repente al día siguiente tu esposo o tu esposa se va de la And the casa. next day your wife or your husband leaves the Dios house. te dice que va a traer a tus hijos God says he will bring y back al your día children. siguiente de repente tus hijos te dicen que no quieren saber de And ti. next day your children tell you they Yo don't no want sé to know cuánto les anything. ha pasado eso, I don't pero know a how mí many me ha that's happened pasado. to, but that's happened to me. En los momentos cuando más creo que The por la moments where palabra I que believe Dios the me dio, most, because of las the word ventanas de God los gave cielos me, se van a abrir the windows of y van a heaven will descender open. milagros sobreabundantes sobre mi vida. Overabundant De miracles will repente descend entro in en my un life. proceso que no entiendo. But I enter into a process that I don't Entonces understand. José estaba viviendo esto. So Joseph was José living. había soñado con un reinado, He dreamt with rain, mas sin embargo ahora se encuentra en un pozo. but now he's inside of a well.
Entonces esto es importante, So this is important. porque esto me llegaba a preguntar y yo decía, Because I was asking and I ¿cómo said, José how can de alguna Joseph manera u otra podía tener éxito en medio de cada una can de be estas cosas? successful in each of these things? Y es que cuando Dios te habla algo a tu And it's vida, when God speaks something to cuando your Dios life, te revela algo a tu vida, God reveals no something puedes to your permitir life, que los momentos difíciles te you hagan can't olvidar esa allow palabra. the difficult moments to Y cuando yo forget pensaba that en word. esto, yo decía, quizás José entendía algo when que I thought of nosotros it, recibimos I said, maybe más Joseph adelante en 1 understands Corintios 1:9, donde dice que something that we Dios receive in 1 Corinthians siempre 1:9. cumple sus promesas. That says that God always Entonces es fulfills his importante promises. que nosotros como iglesia, So we as a como church, creyentes entendamos as believers, que cuando we need to cargamos con understand una palabra de that when we parte de carry a Dios, word no from importa God, lo que nosotros estamos regardless of viendo, what we're las seeing, promesas de Dios the se van a promises of cumplir. God will be Lo que Dios fulfilled. dijo se va a What God cumplir. said will be fulfilled. Yo hubiese recibido eso con I un would have amén. received that with an amen. Ahora, punto número 2. Second point. Repita conmigo, estaciones de la vida. Repeat after me, stations in life. José pasó por muchos momentos difíciles, Joseph went through many difficult moments. pero entre tantos pasó por la traición de sus But hermanos. amongst all, he went through the betrayal of his ¿Puedes siblings. imaginar esto? Can you imagine La this? traición de sus hermanos, la The gente que la betrayal, amaba, the people la gente en la that he cual él loved, tenía confianza. that he trusted. Siempre he dicho, no hay nada más difícil que I've always said cuando there's te something more traiciona difficult aquella persona a la than cual when tú le you're abriste tu betrayed corazón. by the person that you Recuerdo open que your heart predicaba to. una vez y decía, Once I preached and I cometí un said, error grave en mi vida, I made a grave porque mistake siempre le decía a mi esposa y creía fielmente, because I always said to my wife and y I le decía, believed, ¿sabes? La única persona que tiene acceso and I said the only person a that herirme el has corazón access eres tú, to hurt my heart is you. sin entender que ella también iba a tener momentos difíciles Without understanding that she would y have que por difficult ignorancia moments, podía herirme sin and la that by intención de ignorance, hacerlo. she could hurt Pero me yo without declaraba y intending. creía tanto esto But I believe this so que much cuando ella hacía algo que me ofendía, that when she did something lo that llevaba a mi offended corazón y me, I permitía took it que to eso my me heart hiriera. and I allowed that to hurt me. Entonces, José tiene la traición de sus hermanos, So Joseph has the betrayal of his siblings, mis hermanos de Cora. my brothers from my heart. Yo no sé a cuántos de aquí en algún momento dado le ha pasado I algo don't así. know how many here that's happened. No quizás alguien de sangre, pero quizás un Maybe not a amigo, blood relative, de but esos a amigos que friend, se vuelven hermanos, a friend that becomes a brother, que quizás le dimos toda nuestra confianza y en el camino nos fallaron. and they failed us. Y hoy por hoy todavía arrastramos con And eso. today we're still dragging. Pero ¿sabes que el Padre me enseñaba? But you know what the Father taught me? Lo que dice Jeremías 17, 5 Jeremiah y 6, 17:5 and 6. que dice que maldito aquel que Curse aparta de mí su corazón, The man that pulls que away pone his su heart confianza en los hombres that puts his y confidence en ellos in busca men apoyo. and feels Será como la supported by them. zarza del desierto, It will be like the que burning bush nunca in the recibe desert cuidados, that never que receives crece entre las care, piedras, grows en among tierras de the sal, stones, donde nadie in vive. land of salt where nobody Han lives. escuchado como lo dice en la Reina Valera, maldito el hombre que confía en otro hombre. Curse the man that ¿Y trusts sabes in por qué another esto es man. importante traerlo? And you know why this is Porque esto no important? estaba diciendo que tú no podías confiar en It's la not gente. saying that you couldn't Lo que trust estaba people. diciendo es que no puedes poner tu It's saying confianza that you en can't la put your gente por trust in encima del people Padre. above the Porque la Father. gente se equivoca, Because the people la make gente te puede mistakes. fallar. They Entonces can yo fail. puedo confiar en So I alguien, can trust yo puedo someone. entregarle mi confianza I en give my alguien, trust pero to no someone. puedo ponerla por But I encima can't de la put que es that del Padre. above the Father's trust. Entonces a veces terminamos heridos, So sometimes we end up terminamos wounded, frustrados, frustrated. terminamos molestos con We gente, upset with people. porque un día decidimos poner nuestra Because one day confianza we en decide Él to por put our encima trust de la que in teníamos en el them Padre. above our confidence or trust in the Father. Entonces creo fielmente So I believe faithfully que José tenía claro eso that Joseph had this clear. y decía, no importa lo que yo estoy And viendo he hoy, said, it doesn't matter what I'm seeing today. yo no puedo herir I can't mi vida por lo que mis hermanos están haciendo, hurt my life because of what my brothers porque are mi doing. confianza no está Because puesta en my ellos, trust is not mi placed in confianza them. está puesta en Él. My trust is placed in him. En un mismo día, escuche esto, And the same day, José lo perdió prácticamente todo. Joseph lost almost everything. En un mismo día, In the same day, José perdió su familia, he lost his family, José perdió sus hermanos, he lost his brothers, sus padres, his parents, su hogar, his home, su lugar de residencia, his place pero of residence. perdió algo que lo representaba, But he lost something that su represented túnica. him. His tunic. Una túnica que su padre le había A hecho tunic that his father porque era made el for him hijo que había tenido en su vejez. because he was the Técnicamente child he era el had in his favorito. elderhood. De The todos los hijos favorite. era el menos que hacía. Lo único que hacía era Out of all the reportar children, qué he was hacían the bien least, sus the one hermanos y that qué hacían did the mal. least.
He only reported y era what el was good único or que wrong tenía with una his brothers. túnica de preferencia. And the only one that had a tunic of Y ese purple. mismo día lo perdió And todo, the only one that had a tunic of y ese purple. mismo día lo perdió todo, In that same day he lost pero everything, también perdió aquello but also lost que representaba lo que él era. what represented what he was. Pero ¿sabes que nunca perdió José? But you know what Joseph never lost? Lo que usted y yo no debemos de What de you perder and en I este día, shouldn't lose y era la identidad en el was the reino. identity in the kingdom. Y es que creo que José ya And I había believe leído that algo que Joseph nosotros tenemos hoy Already has something we en have Romanos today. 30:31, Romans 30:31. donde dice That que a los que Dios predestinó That those who God también predestined los llamó. also called. A los que llamó Those who también he los called justificó. also justified. Y a los que justificó And those he justified, también los glorificó. he also glorified. ¿Qué diremos frente a todo esto? What will we say Si to Dios all está of de us? nuestra parte, If God is on ¿quién our puede side, estar en contra de who can nosotros? be against Entonces us? quiero creer que José en ese So mismo I wanna momento believe that Joseph in decía: that me están moment vendiendo, said, "You are stuck. me están entregando como esclavo, You are giving me pero as a yo he slave. puesto mi confianza But en my Él. trust is Y como he placed in puesto him. mi confianza And en because Él, my trust is nada placed in podrá him. hacerme frente. Nothing Ustedes can podrán confront me. quitarme todo lo que You can tengo, take me everything ustedes I podrán have. quitarme la túnica, You can take pero no my podrán tunic. quitarme algo But you que can es en take el corazón, what's y in es my la heart, identidad and it's en the mi Padre identity. Celestial. My heavenly Father. Entonces yo no sé qué te han quitado en la So I vida. don't know what they've taken Yo away no from sé qué tanto tú has perdido, you. I don't know what you've lost. pero hay algo que nunca debes perder, But there's something you should y es never tu identidad en el reino. And it's ¿Quién your tú eres identity para in the Dios? kingdom, who you are for God. ¿Quién tú eres para Dios? Who you are for God. No importa los fracasos que hayas Doesn't matter tenido, the failures you've had. no importa todo lo que hayas perdido, Everything you have lost. no importa nada de lo que haya doesn't matter. pasado en el camino. Anything that's happened ¿Qué along eres the tú way. para Dios? Who are you Y yo for no God? sé qué tú eres, And I don't know pero what a mí you me are. llamó hijo. But he called Hay una me sangre son. que se pagó en una There's a cruz, blood that la was cual a shed on the través cross. de la resurrección That through resurrection, me adoptó como He hijo. adopted me as his son. Seguimos avanzando. Punto número 3. Point number 3. Las emociones, Emotions, los sentimientos feelings, y las and frustraciones. frustrations. Y ahí es donde vamos a desarrollar estos últimos 2 puntos para And this is where we're cerrar. going to develop the last points to close. Aunque la Biblia no detalla Even though the Bible doesn't detail si José en algún momento dado tuvo miedo, if Joseph was afraid, se frustró if he was o frustrated, llegó a pensar que Dios se había olvidado de él, or thought that God forgot him, estoy seguro I am sure que sí sintió algunas cosas de estas. that he did feel these things. Y que quizás llegó el momento donde oró And preguntando maybe por the qué a él. moment came where he asked, why ¿Por qué me? le tuvo que haber pasado a él? Why this happened to me? ¿Por qué? Why? Y es que cuando voy a la Biblia en Primero When I de go to the Génesis, Bible in First Genesis. perdón, en Génesis In Genesis 42:21, 42:21 dice que los hermanos de José, says that Joseph's en un siblings, momento dado, viendo lo que estaba pasando, seeing what was happening, cuando había hambre en Egipto, when there was a hunger in Egypt, se hablaban entre sí they spoke amongst y decían, themselves, and they se said, decían entre sí: lo they que nos said está amongst pasando a themselves, nosotros what is happening to us es por causa de lo que le hicimos a nuestro hermano. is because of what we did to Pero our miren brother. lo que decía. But look at what they said. Le decían: nosotros vimos They said, we la saw angustia de José Joseph's y anguish, escuchamos cómo rogaba por su vida, and we heard as he was crying y out for his nosotros lo life, ignoramos. and we ignored him. Así que no fue que José cayó en el pozo So Joseph didn't just fall y de in the repente well, estando en el pozo dijo: and suddenly being in the empezó a well, he cantar said- corito. He started to sing the Yo chorus. tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva. Oye, pero aquí son bien fiesteros. Yo pensé que lo iba a dejar ahí, me pusieron a cantar. Do you want me to sing? I thought you were just going to leave Bueno, it. yo espero que me contraten para la adoración I del hope próximo they hire domingo. me for the worship on Sunday. Pero sabe, José estaba en el pozo. Joseph was in Él the no estaba well. cantando corito. He wasn't Sus singing hermanos for it. dicen que él rogaba por su vida. His brother says that he was crying out for Le his life. gritaba y le decía que He was por favor crying lo out sacaran and de ahí. said, please take Él me out of también here. sentía. He also Claro que felt. tenía miedo a lo inesperado. Yes, he was afraid Así of como the muchos de unknown. nosotros también lo Just hemos like sentido, many lo of hemos us have tenido. felt it, have had that. Número 2, Number 2, cuando José está en la cárcel, when Joseph is in jail, la Biblia dice que le dice al copero the Bible says he said to the cupbearer, que le hable al faraón de él speak to the Pharaoh of him para que lo saque de ahí. Eso to take him representa out. miedo. That represents fear. Eso representa That desesperación. represents desperation. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido igual? How many of us have felt that way? Que de repente estamos cansados de orar That suddenly we're tired of praying, y le decimos a la sister o al brother: and we tell the bro or the sis, Hacho, Dios a mí no me escucha. God doesn't listen to me. Cuando ore, When you pray, Hacho, pídele por mí. pray for me. Estoy cansado de orar I'm tired of y no praying. me escucha. And he Pero Dios doesn't te escucha a listen. ti porque tú eres santa. But God listens to you because you're a holy. Yo no. But No, not yo me. creo que yo no. Y
Creo que José estaba en ese And I momento así. think that's how Joseph was in that moment. Le dice al copero, He oye, says to the cupbearer, hey, te revelé un sueño. I revealed a dream to Cuando you. llegué donde el faraón, acuérdate de mí. When you get to the Pharaoh, remember Dile, háblale de mí, que yo estoy de aquí, esto es talk injusto. about me. Say that I'm here. Yo no merezco esto. I don't Yo no deserve merezco this. estar en este I lugar. don't deserve to be in this place. Eso demuestra desesperación. That shows desperation. Y eso puede demostrar miedo. And that can show ¿Y fear. sabes qué, Casa del Reino? And you know what, House of Esto es Kingdom? normal en medio de las temporadas que It's llegan de normal repente. in the seasons that come Esos momentos suddenly. que llegan a nuestra vida que no The entendemos. moments that come to our life Y no that we estoy don't hablando de understand. procesos financieros. And I'm not talking about Estoy talking hablando about en todo financial overall. process, but in everything. Estoy hablando quizás problemas matrimoniales, Maybe in our marriage, personales. personal problems. No sé qué es lo que tú puedas estar I don't atravesando know what hoy. you could be going through Pero si today. de algo estoy seguro es que But todos I'm estamos sure enfrentando un something gigante. is that we're all En alguna facing parte a de giant. nuestra vida lo estamos enfrentando. In an area of our Conozco life we're gente con facing. mucho dinero que están I enfrentando know más people problemas que usted y que yo. with a lot of money that are facing more problems Porque than créeme you que or entre I. más tienes, más problemas te vas a The more encontrar they allá arriba. have, more problems they find. Esto no es financiero nada más. So this is not only financial. Pero yo sé que esto es normal. And I know this is En normal. esos momentos que llegan de repente, And those sudden moments, duelen, frustran it frustrates, y muchas veces provocan dolor. and many times cause pain. Pero en medio de las temporadas difíciles, But in the midst of the difficult el seasons, problema más grande no son las the frustraciones, greatest problem is not the frustration. no es el desánimo, It's not the no son las lack of lágrimas, encouragement. It's not the tears. es la actitud que nosotros It's tomamos the attitude that we take con nuestra casa, with our own home, con nuestro hogar, with our own home, con nuestra familia, with our family, con la gente que nos rodea. with the people that surround us. Cuando de repente permitimos que nuestro dolor When we allow our pain afecte a aquellos que amamos. to affect the ones we Y love. de aquí cerramos con este punto And número we're gonna 4. close with this point number Y 4. creo que esto es necesario para cerrar este año y comenzar el It's 2024 de manera necessary for us diferente. to close this year and begin Quiero next que year prestes different. atención. And please pay attention. Porque el cumplimiento de la palabra de José Because the fulfillment of Joseph's word no fue llegar al palacio, was not to reach the palace, no fue ser el segundo al mando. was not to be the second in command. El cumplimiento de José no fue estar allá arriba. Joseph's fulfillment was not being up there. El cumplimiento de José no era ser el jefe. His fulfillment was De not los being jefes. the boss of the boss. Creo que todos hemos malinterpretado ese I sueño. think we've all misunderstood that dream. Mira lo que dice la Biblia. Look at what it says in the Bible. Génesis 45, 5, 7. Genesis 45:57. José ahora Or, está de I'm sorry, frente a sus 5 to 7. hermanos después de que lo vendieron, lo traicionaron, hicieron todo. Now he's in front of his siblings after they did everything that they did. Ahora José es el segundo al mando de Egipto. Now he's the second in José es command el of que Egypt. tiene el control de todo eso allí. He has control of O everything. sea, me votaron de mi barrio. So they kicked me Se lo out voy of a my plantear de esta neighborhood. manera. Yo soy de Fajardo, Puerto Rico, el mejor pueblo que I'm from existe Fajardo, Puerto Rico, the best en todo town Puerto in Rico. all of Puerto Rico. Los que sean de otro lado, perdónenme, pero Those ustedes that are llegaron from somewhere después. else, sorry, but you got here after. Fajardo, Puerto Rico, los Fajardo, cariduros. Puerto Rico. Vamos ahí. Imagínense que de Fajardo me votaron. Imagine that they kicked me out of Fajardo. Y ahora estoy en... Ok. Es verdad. No puedo decir nada porque ese es I mi can't say father y anything no voy a because meterme my ahí. dad. Pero mira, me votaron de Fajardo. So they kicked me out of Fajardo. Y ahora estoy en la Florida. And now I'm in Florida. Y en Fajardo hay hambre. And there's hunger Y ahora in de that repente city, vienen los that que town. me traicionaron y me tiraron a la Florida. And those who betrayed me and threw me here Y now yo soy come el to jefe me. de la Florida. And I'm the boss in Florida. Y yo soy el que decido si entran o no And entran. I decide if they come in or not. Y eso sonó bien. That sounded good. Yo soy el que tomo la decisión. I make that decision. Y ahora de repente llegan en filita todos los que And now they necesitan come in entrar line, all those who need to come in, porque están pasando hambre. because they're going through hunger. Y yo los veo a la distancia y digo, I see them in a distance and I ajá. say, right? Con que mira quién está aquí. Look who's here. Mira quiénes llegaron. Look who's here. ¿Tú crees? What do you think? Imagínate, puertorriqueño. ¿Qué Puerto tú crees Rico. que yo le hubiese dicho? What do you think I would say? ¿Tú estás seguro? Esto, que van a Are you entrar. sure? Verá lo que va a pasar. See what's going to happen. Mira lo que hizo José. Look at what Joseph did. Le dice a sus hermanos, pero ahora, He says to his siblings, but now, por favor, no se aflijan más, please don't be afflicted ni se reprochen el haberme vendido, and don't reproach because you've sold me. pues en realidad Because truly, fue Dios quien me mandó it delante was de God who ustedes sent me before you para salvar sus to vidas. save your lives. Desde hace 2 años la región está sufriendo de Years hambre ago, the region is going through y hunger, todavía faltan 5 años más and there's still en que 5 no habrá more siembra years ni cosecha. that there will be no sowing. Por eso Dios me envió delante de That's ustedes. why God sent O me sea, before you.
Por eso lo que Dios me mostró So what God showed no era ni tan siquiera para beneficio mío, me, sino not que even era for my para own ustedes. benefit, but it was for your own benefit. Por eso Dios me envió delante de ustedes That's why God para sent yo me salvarle la so vida I could save de your manera life extraordinaria. in an extraordinary Y de ese modo, And from that way, no solamente a ellos, sino también para asegurar la descendencia to secure the sobre descendants la tierra. above the earth. ¿Sabes qué extraordinario es esto? Do you know how extraordinary this is? El cumplimiento de la palabra de José no The tenía que ver fulfillment con el con Of ser el líder. Joseph's word didn't have to do with being the leader. Tenía que ver con reconocer It had to do with recognizing que los enemigos que él creía that que the tenía enemies he thought he realmente had eran sus mejores aliados. were truly his best allies. Que su familia nunca His fueron sus family enemigos, were never his enemies. sino fueron el puente que los conectaban con el camino hacia la promesa de lo That que Dios había connected entregado. him with the path to the promise that God gave him. Entonces, en los momentos difíciles, So the difficult moments, aprendí una cosa: I learned one thing. que la actitud y el comportamiento que yo That tengo the para con los attitude míos son los que van a dictar And si behavior recibo o that I no have recibo with lo my que Dios people tiene para mí. It's going to dictate if I receive O es what lo God que va a has. determinar. That will determine that. Al principio, In the beginning, lo que se perdió fue este diseño de la what was familia. lost with the design of the family. Y Satanás se ha empeñado una vez And más en Satan destruir has el mío. wanted once again to destroy it. Si hay algo que aprendí en medio de mis procesos, If there's something I learned in the middle of my process, es que Satanás siempre se empeñó en dividir mi casa always wanted to divide my house con pensamientos diferentes a lo que Dios With había different determinado sobre mi hogar. to what God has said over my house. Y eso es lo que Satanás hace: And that's what Satan does. hacerte creer que tu enemigo To make you think that your es enemy la persona que más cerca tiene de ti. is the person that you have closest to you. Y quiero dar un ejemplo porque esto lo tocaba ayer, And I want to give an example because I was talking hablando about this con una de yesterday. las personas que más me encanta hablar, Speaking to one of the people that I love speaking con mi to the cuñado, el most. pastor Harold Cruz. My brother-in-law, Pastor Harold. Hablaba, no, a mí me encanta hablar con él, y los que han tenido la oportunidad saben por qué. I love Siempre talking se to him, hablan and those temas who talk to interesantes. him, you have the chance to Y le see decía, interesting ¿sabes qué? things. En los procesos más difíciles de mi vida, And I said, in the most difficult processes in my life, cuando yo la estaba pasando mal, when I was going through hardship, uno de los errores grandes que cometí one of the biggest mistakes I made era que parte de la motivación was the part of por the la cual yo quería motivation alcanzar el éxito that I wanted to reach success. era para mirar a mi esposa y To decirle, look at my wife and say, lo logré I achieved it y sin que tú creyeras en mí. without you believing in me. Literalmente eso era parte de mi motivación. Literally, that was part of my motivation. Literalmente yo quería alcanzar el éxito I wanted to reach success. para decirle a ella, ¿sabes qué? Lo To tell her, logré you know what? I sin que did tú it creyeras en mí. without you believing in me. Porque yo no podía entender que ella también tenía Because I couldn't understand frustraciones. she also had her own frustration. Y que como yo no la hacía parte, ella no entendía And absolutamente because I nada de lo que didn't make pasaba en mi her vida. part of it, she didn't understand anything that happened in my Pero life. sabes que el Padre me tuvo que regalar But the Father had to give lo que dice Marcos 3:25. Mark 3:25. Y si una familia está dividida contra sí If misma, a family is divided amongst esa itself, familia no puede that mantenerse en family pie. cannot remain standing. No hay manera que una familia There que is está no dividida way pueda mantenerse that de a pie. divided family can remain standing. Si tu mayor motivación If your greatest motivation es burlarte de la persona que tienes enfrente o que tienes al lado, is to mock Dios the person nunca you have podrá next to you, entregarte las grandezas God que can tiene never para give ti. you the greatness He has for you. Entonces hay personas que están deteniendo So there are people that are stopping or delaying bendiciones de parte de Dios blessings from God. porque simplemente han Because sido lo simply demasiado egoístas para They have creer been too selfish to believe que los procesos que están pasando that the solamente processes te afectan a ti. they're going through only affect Yo creía themselves. que los procesos me afectaban más que a mí thought that the process only affected y no me. quería entender que le afectaban And a I ella. didn't want to understand that it also affected her. No podía entender que ella I también couldn't tenía miedo. understand that she was also afraid. Yo simplemente quería que ella me entendiera a I mí. just wanted her to Y understand como me. no entendía, le decía, tú no crees en mí. And because she didn't understand, I told her you don't No believe deberías in de me. entender nada de lo que yo estoy pasando. You should understand everything I'm Simplemente going deberías de seguirme. through. You should just follow me. Y no deberías de decir nada. And you shouldn't say Y anything. de ahí nace ese comportamiento mío And de that's querer where that triunfar behavior born to want to have para be solamente successful, restregárselo en la cara. just to throw it in her face. Pero el día que decidí But the day I decided renunciar a ese to egocentrismo renounce that o a ese ego de hombre that meant y decirle, ego, ¿sabes qué? and say, you know what? Quiero que seas parte de mi victoria y de mi derrota. Quiero que ambos podamos caminar de la mano. Quiero que ambos podamos caer y levantarnos. Porque si el uno cayera, el otro le levanta. Ese fue el día que, aleluya, que nosotros comenzamos a ver la mano de Dios. That we started to see the hand of God.
Entonces Dios nunca te va a entregar esa promesa si tu motivación es la venganza. So God will never give you the promise if your motivation Nunca te is entregará revenge. lo mucho He will never give you a si lot. aún no tienes el carácter de You entender don't have the character to understand que todo tu alrededor that all of your que surroundings te ha jugado una mala jugada simplemente fueron las piezas claves para lograr lo has que had a esperaba bad play, recibir. just because that was a key piece for you to get what you were supposed to get. Y finalmente Dios nunca te entregará la victoria And God will never give you the victory si no piensas celebrarlo con la persona que tienes a tu lado. if you don't celebrate it with the person next to you. Si tu mayor deseo es triunfar, If your greatest desire para is decirle un te lo dije y triumph, gracias por no creer en mí, to say I told you so, and darás vueltas thank y you for not vueltas y believing nunca vas a me. llegar. You're gonna give turns around and around, and Nunca you're never vas gonna a get llegar. there. You're never gonna get there. Y a lo mejor usted dirá, pero ¿por qué el pastor And Cano maybe tiene que traer esto? You're gonna say, but why does Pastor gonna have to say this? Porque si yo lo pasé estando en la iglesia, Because I went through this being yo in sé que a church. ustedes les pasa igual. That I know that happens to everyone Y else me di as cuenta well. que perdí mucho tiempo, And I wasted a lot of time. mucho tiempo, A lot of time. mucho tiempo. A lot of time. Y mis padres son testigos, y si no fuera And por my ellos estuviera parents are peor la cosa. witnesses, and if it wasn't because of them, it would be even worse. Donde solamente pensaba en mí. That I only thought about myself. Me preocupaba por ellos, I worried for them, pero solo pensaba en mí. but I only thought of myself. Solo pensaba en mí. I only thought of myself. Y nació eso dentro de mí. And that was born inside of me. Y esto es para ambas partes. And this is for both Tanto parties. esposa como esposo, madre Wife, como hijo. husband, mothers, children. Y esto detiene ministerio. And this stops ministry. Esto detiene This finanzas. stops Esto finances. detiene promesas. This stops promises. Porque Dios no quiere una casa Because dividida. God doesn't want a ¿Cómo es divided posible que house? Dios te va a entregar How algo can cuando God give you conoce el something pensamiento que tienes de when He venganza? knows the thought Pero of cuando tú revenge you comienzas have? a mirar como But when you José, start looking cuando at tú Joseph, comienzas a like pensar Joseph, como José when y you cuando think like comienzas a ver a esa persona when you see y that empiezas a decirle, and you tú say, nunca has sido mi enemigo, "You have never tú been nunca my has sido enemy. mi enemiga, You have sino never que been tú my has enemy. sido la pieza clave You have been y the has key soportado person todo y has who has permanecido, stood everything. You es porque remain. algo Dios puso en ti para que yo pudiera alcanzarlo. Así que no importa lo que esté pasando, la victoria que Dios me pueda dar seguirá siendo tu victoria, y la victoria que Dios te pueda dar va a seguir siendo mi victoria. Aunque no crea, aunque no entienda lo que Dios te dio, yo lo voy a celebrar. I will celebrate it. Y Casa del Reino, y vamos a cerrar ya con esto. And let's close with the House of Kingdom. ¿Sabes qué? You know what? A pesar de todo, Despite everything, y que tenemos muchas buenas noticias para contar, that we have a lot of good news to yo say. sé que para muchos ha sido un año difícil en algunas For áreas. many, it has been a difficult year in different areas. Sé que para muchos ha sido un año complicado. It has been complicated. En algunas familias ha sido financiero. And some families have been En financial. otros hogares ha sido matrimonial. And others have been marriage. En otros hogares ha sido de familia. And others has been their En family. otros ha sido de negocio. And others has been businesses. En otros ha sido And emocionales, in others, it has been emotional, físicamente. physically. No sé lo que es. I don't know what it is. Pero hay algo que necesito que no olvides. But there is something that I need you to not forget. Hay algo que necesito que no olvides. There is something that I need for you to Y es que en not medio de forget. todas estas Is that in the situaciones, midst of all these situations, tú no pierdas de vista quién tú eres para el Padre. sight of who you are ¿Cuál for es the tu Father. identidad? What is your identity? No pierdas el enfoque así como José no olvidó Don't quién lose él era. the focus, just like Joseph didn't Aún luego de forget que who le he quitaran was. la túnica. Even after they took his Para tunic. la gente la túnica era lo que lo For the people, representaba. the tunic represented them. Pero para el cielo lo que lo But for representaba heaven, era what el corazón. represents is the heart. Era lo que había dentro. What was inside. Era su comprensión de entender lo que Dios It estaba was their haciendo. understanding to understand what God was doing. La Biblia no dice qué fue lo que motivó a vender a José. The Bible doesn't say what motivated them to sell Joseph. ¿Sabes qué? Yo pienso que quizás ni tan siquiera era el camino que Dios tenía para él. But I think it wasn't even the path that God had La for Biblia him. no me dice, The Bible doesn't say. y quiero que se ponga de pie conmigo. And please stand with me. La Biblia no me dice The Bible doesn't tell me qué fue lo que motivó a los hermanos a vender a José. what motivated his brothers to sell La Joseph. Biblia no me dice The Bible doesn't say que Dios utilizó a sus that hermanos God used his brothers para que José llegara al palacio. for Joseph to reach the palace. Eso lo dijo José. Joseph said that. Eso es carácter. That's character. Eso es carácter. That's character. Y yo quiero pensar And I want to think que quizás ni tan siquiera ese era el camino que Dios tenía para that él. maybe that wasn't even the path God had for him. Cuando Dios le dio el sueño a José, When God gave Joseph the dream, quizás no era el camino que Dios tenía para él. maybe it wasn't the path God had for him. Pero una decisión que él tomó But a decision that he took
llevó y provocó que sus hermanos lo vendieran. It made his brothers and provoked for them to Y sell him. provocó que entrara por momentos difíciles en su vida. And provoked for him to have difficult Así como moments. muchos de nosotros hemos tomado Just like many of decisiones us en nuestra vida. have made decisions. in Luego our de que Dios nos dio una palabra, After God gave us a word, hemos tomado decisiones we've made decisions que nos han metido en lugares incómodos, that have put us in en uncomfortable posiciones places, incómodas, uncomfortable positions, en todo. in everything. No sé qué decisión tomaste que te I don't know what decision you made está costando a lo mejor el matrimonio. that maybe is costing your ¿Qué marriage. decisión tomaste que te está costando What relaciones decision con you made amistades, that con is hijos? costing relationship with your children, familias. with friends, with family. No lo sé. I don't know. No sé qué fue lo que tomaste. I don't know what decision you made. Y a lo mejor eso Dios no lo permitió con Maybe ese fin. God didn't allow that with that, Pero hay algo que José tenía. but there was something that Y Joseph had. era el carácter para entender It was the character to understand que de alguna manera u otra that in one way or another, lo que había sucedido what had happened estaba obrando para bien. was working for good. Estaba obrando para bien. Was working for good. Y eso se llama carácter. And that is called character. Entonces nosotros como iglesia So us as a church, tenemos que entender que todo lo que pasa a nuestro we alrededor, need to understand that everything that happens sea around que tomamos us decisiones o no, could be our decision. sea que Dios lo permita o no, God allows it or not. todo lo que sucede tenemos que Everything entender that happens, we need to que understand nadie nos está haciendo la guerra that nobody's doing war. y que aún aquel que pensamos que nos está haciendo la And that guerra, even the one we think that no is doing podemos war desearle back el mal. at us, we can't desire no bad for podemos them. hacer eso. We can't do that. No. Porque Dios nunca va a premiar a alguien Because que le God desee el will mal a never alguien. reward somebody that desires bad for imposible. someone else. It's impossible. Cuando Él nos dice que nosotros tenemos que bendecir a los que nos When maldicen. he says that we need to bless those who curse us. Y hay veces que nosotros detenemos muchas And bendiciones sometimes para we nuestra stop a vida lot of blessings for our own por lives esa línea de pensamiento. because of that line of thought. Más aún cuando se trata de lo nuestro. Even more when it's about our Todo el mundo está desatando procesos, problemas, Everybody's situaciones going que through tienen que resolver. situations and problems that they need to resolve. Nadie la tiene contigo. Nobody has it against you. Simplemente están batallando They are simply y están battling teniendo momentos difíciles como tú lo estás and teniendo. having difficult moments just like you. Y si tú estás pasando por un proceso, deberías de entenderlo más a And ellos. if you're going through a process, you should understand them even more. Entonces, Casa del Reino, So House of Kingdom, yo quiero que tú entiendas algo en esta noche y que te I vayas want con you esto. to understand something tonight and leave Y yo with quiero que this. tú, ahí de pies, And I want you that by standing puedas up, leer esto o decirlo you como can declaración read sobre this tu vida. or say it as a declaration over Porque your Dios life. quiere que entiendas que no eres una casualidad de God la wants vida. you to understand that you're not a Que coincidence. tú no eres uno más del montón. You're not just another one. Que tú in a no million. eres un error de la vida. That you're not a mistake in life. Que quizás la gente te ha dicho que tú no sirves para nada. That maybe people have told you you're Y worthless. quizás lo que estás viviendo hoy es lo que tú crees que te lo And confirma. what you're living today is Cuando what you think is realmente lo que estás confirming viviendo hoy, lo But what único you're que living quiere es today, formar el carácter para it Dios only poder wants to usarte. form the character for God to be Porque able eres to una use. promesa cumplida. Because you are a Eres la fulfilled oración de una madre, la You are oración the de un prayer padre. of a mother, of a father. Eres la oración de alguien que no ha You dejado are de the orar por ti. prayer of somebody that hasn't stopped praying for you. Dios está haciendo algo extraordinario en ti. God is doing something extraordinary. Y quiero que te lleves esto en tu corazón. And I want you to leave with this in your heart. Romanos 8:28. Romans 8:28. Quiero que grabes esto y lo digas como una declaración sobre tu vida. Record this and say it as a declaration. Mira lo que dice. Look at what it says. Y ahora bien, Now, sabemos we know that que God Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. disposes all things for the good of those who love Him. ¿Puedes entender Can you understand? que todo lo que está pasando, That si tú everything lo that's amas, happening, puede if you love disponer a Him, bien? can work for good. Los que han sido llamados de acuerdo a su Those propósito. that have been called according to His purpose. Porque a los que Dios conoció de antemano, Because who God también knew los beforehand, predestinó He also predestined a ser transformados según la imagen de su to Hijo, be transformed according para to the que Él image of sea el His Son, primogénito entre muchos so hermanos. He could be the firstborn Wow. amongst many A brothers. los que predestinó, Those who predestined, también los llamó. He also called A them. los que llamó, Those He called, también los He justificó. also justified. Y a los que justificó, también los He glorificó. also glorified. ¿Qué diremos frente a esto? What will we say Si before this? Dios está de nuestra If parte, God is on our ¿quién side, puede estar en contra who de can nosotros? be against us? El mismo que no escatimó a su propio The Hijo, one that sino didn't que even lo hold back entregó His por own todos Son, nosotros. but He gave Him for all ¿cómo of no us. habrá de darnos How generosamente will He junto not con give Él us generously together todas with las Him? cosas? All things. Dice algunas, Does it say some?
todas las cosas. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Casa del Reino, ¿quién te condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, los problemas, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, el gobierno, lo que digan o lo que vocifere el diablo. ¿Quién nos separará de él? Así está escrito. Por causa de él siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas al matadero. Sin embargo, en todo esto habrá alguien que pueda decir: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Habrá algo que pueda apartarte de él? Lo que estás viviendo hoy no es suficiente para cancelar lo que Dios dijo de ti. Lo que estás atravesando hoy no es suficiente para que Dios de alguna manera se arrepienta de lo que dijo de ti. No hay nada. Escúchame, Casa del Reino, no hay nada que pueda apartarte de él. Y en esta noche quiero cerrar con esto. Tienes que pelear por tu casa. Tienes que pelear por tu casa. El diablo no se quiere meter con tu ministerio. No le importa eso. Le importa tu casa. Porque sabe que si divide tu casa, hay un ministerio que nunca se va a levantar. Si él puede dividir tu casa, hay un ministerio que nunca va a explotar. Tu ministerio comienza en tu casa. Tienes que pelear por tu familia. Tu enemigo está aquí. No es la persona que tienes al lado, ni al frente, ni atrás. Es aquí. Tienes que creer que todo está obrando para bien. Si hay alguien que lo puede creer conmigo, denle un aplauso al Padre en esta noche. Vamos, déselo fuerte, que es para Jesús. ¡Aleluya! Yes. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y aquí estoy. And here I am. Después de tanto, aquí estoy. After so much, here I am. Jorge, ya las cámaras se apagaron. Mira, te voy a regalar una experiencia I will give you an que viví. experience that I lived. Porque recuerdo una vez que prediqué de esto Because I remember I preached about this once. y en un momento dado, recordando una conversación que tuve con una de mis hijas, And I was remembering a conversation I had with one of my daughters. ella se había cortado She had a cut. y decía, And she said, quería que le pusiera una curita y se la dejara todo el she tiempo. wanted me to put a Band-Aid and leave it on all the Y a time. mí me enseñaron en mi casa And I was taught in my house, que si tú cubres esa That if you- cortadura con una curita, cover the cut with a Band-Aid. no se te va a sanar. It's not going to heal. Y yo recuerdo que predicaba y decía, And I preached and I said, que hay heridas que la vida ha causado, there are wounds caused by life que si no aprendes a destaparla, that if you don't learn si to no aprendes uncover a them, quitarte la curita, to take off the Band-Aid, nunca va a sanar esa herida. that wound will never heal.
¿Sabe? Yo me topo con mucha gente And I meet a lot of people que se siguen escudando detrás de un dolor viejo. that keep hiding behind old wounds. Que si el padre no estuvo, que si la But if madre their no father estuvo, que si wasn't there, aquello their se fue, mother que si wasn't aquello. there. Y está bien, no estoy And it's minimizando tu okay. dolor. I'm not minimizing your pain. Pero para mí es imposible creer que But for todavía me hay it's algo que hace impossible 10, 15, 20 años todavía te sigue afectando. To believe that something from 20 years ago can keep affecting you. Gente que abrazaron el divorcio después de 25 años y cuando le People preguntas that cuál es tu estatus dicen divorciada. Are still divorced after 25 years and they still Soltera o say soltero. that their status is divorced. No, you're not. You're Porque single. abrazaron un dolor. Because they embrace that pain. ¿Sabes qué? You know what? Y si mi papá está conectado, bueno, que And lo if sepa. my dad is connected, then Mi he can. papá, yo lo conocí a los 14 años I y met eso my me father afectó when I grandemente. was 14, and that affected me greatly. Pero entendí lo que José decía. But I understood what Joseph said. Él no me hizo un mal. He didn't do something bad to me. Dios utilizó eso para bien para God mi used vida. that for good in my life. Porque eso formó algo en mí Because it formed something que in quizás me nunca iba a poder recibir estando con that él. maybe I couldn't have received being with him. Por eso aprendí a abrazarlo y agradecerle That's why I learned to hug him and be thankful por los sacrificios que hizo en el camino. for the sacrifices he made along the Al way. igual así me pasó con mi mamá. Just like it happened with my mom. Y sabe, And you know, ¿se acuerdan que les testificaba hace unos meses atrás you remember I testified de a una few months situación back complicada que pasó en mi vida? about a complicated situation Donde incluso in my estaba life litigando con una demanda. that I was amenazaba con even dealing quitarme with a muchas lawsuit cosas. that was Era algo que me dolía. threatening to take a lot of things away, and it hurt Pero me me. quité la curita y decidí But destapar I esa ripped herida. off the band-aid and I decided to uncover that wound. Y no me importó. And I didn't care. Y me monté en la barca con mi esposa. And I got on the boat with my Porque wife recuerdo because I remember que cuando decidí abrirme con ella pensando that que when me I iba a decided bofetear, to open up with her thinking she would me slap dijo, vamos me, para adelante y vamos a she enfrentar said, esto let's juntos. push forward and let's confront this together. ¿Sabes qué pasó? You know what happened? Comenzamos a caminar, We started to walk. comenzamos a ver promesa. We saw promises. Casa del Reino, mi crédito que nunca había tocado los 500, estaba en My 584. That had never touched 500. It No was tenía tarjetas de 584. crédito, I had nadie, no a credit mí no me cards. iban a fiar ni en el chinchorro de la esquina. Nobody would loan me Ni anything. mi abuelo que vende Limbel allá en Fajardo me iba a fiar. Not even my grandfather. Y no me da vergüenza. And I'm not De verdad no ashamed. me da vergüenza. I'm really not ashamed. Porque a través de un error que yo me Because busqué through a mistake that I y de las amenazas que got for tocaron la myself, puerta con quitarme mucho, and the threats me that estaban came quitando el forward to take 25% de mi things, salario. they were taking away 25% Esta of my semana nos salary. reíamos. This week we were laughing. No me pregunte cómo. Don't ask me how. Mi esposa tenía una molestia santa. My wife Me was a decía, little ¿cómo es bothered. posible que eso esté pasando? She said, how is it possible that this is No me going on? pregunte cómo. Don't ask me how. Me quieren prestar en todos lados. They want to loan me everywhere. Yo no he hecho nada. I haven't done anything. Solamente montarme en la barca con ella. I just got on the boat with her. Caminar de la mano y decir, las Walking victorias together mías and son saying, my tuyas. victories are yours. Y en las derrotas nos las vamos a disfrutar juntos And our también. defeats, we're going to enjoy it together too. El crédito lo tengo en 702, era un secreto. My credit is in El de ella está como 702. 4 puntitos por debajo del mío. Hers is maybe 4 points below mine. No me preguntes cómo, Don't ask me how. de dónde How. y cómo rayo está pasando. Or how it's happening. Bueno, sí, pregúntame que te lo voy a decir. Well, yeah, ask me. I'm going to tell you. Porque si una casa dividida no puede Because permanecer, if a divided house cannot remain, una casa unida puede alcanzar todo, a house united can achieve everything. todo, Everything. todo. Everything. Así que en esta hora, Casa del Reino, So in this hour, gracias por celebrarlo como si fuera thank you suyo. for celebrating as Eso le demuestra al Padre que usted está listo para recibir lo que Él tiene para usted. Y este 2023 no terminará igual. Y este 2024 será extraordinario para los hijos de Casa del Reino. House of Kingdom. En esta noche no quiero cerrar Tonight, sin antes preguntar si hay alguien en casa que no tiene a Jesús, without first asking if somebody here doesn't have Jesus, que quiera decir yo lo quiero. that wants to say, Y si hay "I alguien a want través de las cámaras que lo him", quiere and if somebody through también, the cameras wants Darse a him as Casa del well. Usted Reino. allí puede Ha sido un honor tenerle a través de esta plataforma virtual. Si este mensaje habló a su vida y desea aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador, repita esta oración conmigo. Dios, estoy arrepentido y quiero apartarme del pecado. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte, está vivo y está sentado a tu derecha. Te pido que me abraces como hijo,
Señor de mi vida, que gobiernes y reines en mi corazón de hoy en adelante. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que me ayude a hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Oficialmente, bienvenido a la familia de Dios. Si estás lejos de nosotros, te animamos a que ahora busques una iglesia local donde puedas ser bautizado y comiences a descubrir tu propósito aquí en la tierra. Recuerda, Dios es un Padre y desde hoy tú eres su Hijo. Esto es Casa del Reino. Estamos en la hermosa ciudad de Kissimmee, Florida, en el 1630 East Vine Street, Kissimmee, Florida. Será hasta la próxima transmisión. Le amamos.